¿Qué tal? Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por su presencia en esta mañana de viernes 5 de agosto de 2022. Mi nombre es Alonso Vázquez Moyers, soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral y vamos a hablar el día de hoy de partidos políticos. El día lunes, con mi compañera Alejandra Tello, van a hablar de candidaturas comunes. Vamos a dividir este módulo en esas dos sesiones y yo me referiré a los partidos políticos. Voy a compartir una presentación, nada más, sobre todo es con fines, ¿cómo se dice? Pues, indicativos, ¿no? Menos que decir, que la presentación contiene todo, contiene algunas ideas precisas, ¿no? Bueno, entonces vamos a abordarlo primero, la primera parte del día de hoy, la primera parte de la clase, desde un punto de vista sociohistórico, sociopolítico, para después hablar sobre las reglas electorales vigentes. Entonces vamos a partirlo de esa forma, ¿no? Lo primero que tenemos que decir cuando hablamos de partidos políticos es que son una institución moderna. Si bien es cierto que a lo largo de la historia, perdón, ha habido asociaciones con finalidades políticas que podríamos decir desde una concepción así muy amplia, ¿no? Muy, muy amplia. Y ahorita vamos a ver por qué digo muy amplia. Pero son asociaciones. Ustedes han leído, conocen o han escuchado sobre el artículo 9º constitucional. Derecho de asociación, entonces es una asociación política, ¿no? O con fines políticos. Por ejemplo, en México, en el siglo XIX, pues había asociaciones con fines políticos que no obstante no se llamaban partidos, ¿no? Se llamaban logias, la logia yorquina, la logia escocesa, que tenían ciertamente una organización tipo club, ¿no? Eran más que nada eso, aunque se deliberaba y había una idea política, y ciertamente había en ellos una intencionalidad no solo política, sino de ejercicio político, ¿no? Una intencionalidad política puede ser, bueno, tenemos una serie de ideas, ¿no? Suponiendo que la política sean ideas, que desde luego que lo es, ¿no? Una idea sobre cómo instrumentar acciones, ¿no? Acciones para llevar a cabo las tareas del Estado y que tiene personas, ¿no? Que lo llevan a cabo. En la Edad Media, en Florencia, ¿no? Estaban los güelfos y gibelinos, ¿no? Dante Alighieri, que además de ser escritor fue una persona que políticamente era muy activa, pertenecía a los güelfos, pero los güelfos estaban divididos, negros y blancos, ¿no? Y dependiendo de la cercanía que tuvieran o no con la idea del Papa. Bueno, entonces habíamos encontrado anteriormente formaciones con intencionalidad política de participación, de asociación, pero es en la modernidad, y ahorita lo conceptualizo, donde encontramos lo que conocemos hoy como partidos políticos, ¿no? La modernidad, hay una división entre modernidad y premodernidad en la sociología, y la modernidad supone un proceso social. Voy a hacer esto pequeño de repente, nada más para ver que todo esté bien con la presentación, ¿no? Que no pierda la conexión de internet, porque si no, nada más veo la pantalla y entonces de repente nada más voy a hacer esto, ¿no? Decía pues, la modernidad, bueno, creo que hay una manera de verla, nada, no sé cómo. Es que hay una manera sí, aquí la barra de tareas, nada más para no tener que hacer eso, ¿no? Entonces déjenme ponerle aquí pantalla, mostrar barra de tareas. Y así por si me quiero regresar, no tenga que hacer pequeña la pantalla. Y aquí estoy monitoreando esto. Bueno, es que luego puedo perder la conexión o puede suceder algo y yo no me doy cuenta, ya me ha pasado. Decía pues que la modernidad alude a la transformación en sociedades modernas y premodernas, que el componente principal es el papel que tiene el individuo, la persona, ¿no? Como ente individual, ¿no? Las relaciones sociales en las sociedades premodernas son menos individuales y más bien se basan en el colectivo, ¿no?
Esto quiere decir, entre otras cosas, ¿no?, que el individuo tiene menor importancia, que las necesidades individuales no son centrales, ¿no? Y que por lo tanto las relaciones jurídicas igualmente son primordialmente con la colectividad, que el derecho o digamos la forma jurídica que priva, que es la forma jurídica más primitiva, y esto lo digo sin ningún afán de criticar, es el derecho penal, ¿no?, que cuida valores sociales compartidos. Los valores sociales, además, están más arraigados, ¿no? O sea, los valores no son individuales, son colectivos, están arraigados, ¿sí? Le dan sentido, orientan a las personas, digamos, que comparten en esa comunidad esos valores, ¿no? Otra cosa, hay poca división social del trabajo, es decir, las personas, estoy dando como algunas características de la modernidad, como la define Durkheim en su libro La división social del trabajo. Y bueno, entonces, en estas características, pues, que decía, hay poca diferenciación o poca división social del trabajo, es decir, la mayoría de las personas se dedican a lo mismo, fundamentalmente, a cuestiones agrícolas, ¿no? Entonces, son sociedades con estas características. La transformación la va trayendo, entre otras cosas, desde luego, lo saben, ¿no?, la tecnología y propiamente con la revolución industrial, pues esto se acelera, ¿no? Se hace más rápido el cambio. Hay división social del trabajo, empiezan las personas a dedicarse a distintas cosas, ¿no? En el derecho es por ahí que, no así como históricamente, mecánicamente, ¿no? Pero que vemos que hay división de de la disciplina, ¿no? La disciplina se va partiendo, se va especializando. Es una de las características de la modernidad, la especialización, ¿no?, en las funciones de las personas. Los lazos se convierten más bien en individuales, no que no exista lo colectivo, pero es fundamentalmente individual. Inclusive la cooperación entre los individuos es eso, es individual, las y los individuos. Es preeminentemente individual. No es que no se coopere con un colectivo, ¿no? Pero son sobre todo relaciones de esta naturaleza, ¿no? Crece la importancia, como dice aquí, de los individuos, y entonces las relaciones de clan, de familia, ¿no? Pierden fuerza. Pero además de esto, en la modernidad, pues surgen otro tipo de instituciones sociales. Otra de las que pierde fuerza, pues es la iglesia, ¿no? La iglesia que pierde, digamos, como el centro, no solo político, ¿no?, sino centro social para definir valores, ¿no?, para definir, trazar inclusive metas comunes, ¿no? Y empiezan a surgir, insisto, este es un proceso, no es que ya surgen así como si fuera pasto y creció, ¿no? Empiezan a surgir instituciones sociales seculares, ¿no? El Estado eh, adquiere una fuerza propia, una legitimidad propia, una legitimidad política, ¿no? Pero al mismo tiempo que sucede esto, al mismo tiempo que sucede, y es importante decirlo, ¿no?, la revolución industrial, también pasa que ustedes habrán escuchado, leído a Charles Dickens, ¿no? El lado B, el lado oscuro de la modernidad, que por cierto, a quienes les interese, hay un libro que se llama La Era de las Revoluciones, de Eric Hobsbawm, que va contando estos cambios, ¿no? Porque ahorita vamos a ver la otra parte, o sea, que estoy hablando del cambio de la individualidad, de la industrialización, pero hay otra revolución ahí que es importante, que es la Revolución Francesa, que habla de derechos y que va a tener conjuntamente con la revolución industrial, y por eso decía Charles Dickens, el lado B, pues que hay condiciones laborales poco favorables, ¿no? O sea, Dickens no es como un fanático del progreso, ¿no? Porque cuando todo empieza a cambiar, cambian las distancias, ¿no? O sea, no físicamente, ¿no? Londres sigue estando a la misma distancia, no sé, de París. No obstante, ¿no?, la invención del ferrocarril, los medios de transporte, la comunicación hace que materialmente se acorte, ¿no? Va a ser más fácil que se lea un periódico, va a llegar más rápido, las noticias también viajan con mayor celeridad. Piensen ahora, ¿no? Ahora son casi inmediatas, ¿no? Ayer había ensayos de misiles de China y nos enteramos casi en el momento, ahorita está lanzando el misil, ¿no? Se puede hacer eso. Entonces, en ese entonces, pues las noticias
viajaban, pues, los caballos, ¿no? Y viajaban, eran días de llegar a un lugar a otro, de Roma, cuando era el Imperio Romano, de Roma a una ciudad relativamente vecina, eran días a caballo, u horas a caballo si estaba cerca, ¿no? En ese momento se transforma en horas y después, pues ya para qué les cuento, ¿no? El chiste es que Dickens no es un aficionado de ese progreso porque ve también la otra parte, ¿no? Parte, y es importante que lo diga, no estoy contando nada más así historias que me gustan, ¿no? Una parte de pauperada, ¿no? La clase trabajadora. Y la clase trabajadora, ¿no? También empieza a reclamar derechos, ¿no? Paulatinamente. Hay otro libro que también les puedo recomendar en este sentido, ¿no? De la formación de la idea de clase trabajadora, de E.P. Thompson, que se llama La formación de la clase obrera en Inglaterra. Y es este proceso mediante el cual no nada más adquieren una conciencia de, sí, es marxista Thompson, ¿no? Por eso adquieren conciencia de, ¿no? Adquieren una conciencia de sí como clase, sino que empiezan a manifestar una idea, ¿no? De que las condiciones sociales tienen que cambiar y tienen que cambiar para que se les reconozcan derechos. En este reconocimiento de derechos, y a eso iba, para eso toda esta perorata, ¿no? En ese reconocimiento de derechos surgen, no fue generación espontánea, ¿no? Estoy haciendo nada más un panorama general, porque esto es un curso completo de historia de la formación partidista, ¿no? Pero entonces, bueno, doy el panorama general con alguna bibliografía que pues vaya más o menos acompañando, ¿no? Entonces decía, surge este sentimiento, ¿no? De clase, los partidos de masas, ¿no? Recordarán quienes hayan leído las primeras páginas, es un documento, un panfleto político, ¿no? Que llama a la acción, pero que tiene cosas interesantes. Digo, no es que yo quiera a fuerzas, ¿no? La ideología marxista, pero tiene cosas interesantes, ¿no? Tanto metodológicas como filosóficas, y en esto es importante. Y entonces el manifiesto del Partido Comunista, ¿no? Que llama justamente a la acción de los obreros, a la unión de los obreros para que formen partidos políticos. Esto es bien importante, ahorita lo vamos a ver en la siguiente lámina, ¿no? Siempre me pasa esto cuando las tengo. En la siguiente lámina, ¿no? Cuando se vuelven sujetos de derecho electoral. Y aquí esta idea de Max Weber, nacen con la democracia del derecho de las masas al sufragio. Por eso estaba hablando de formación partidista, de clase, de conciencia, ¿no? De adquisición de conciencia de clase. Oigan, aquí no tengo reloj, entonces déjenme ver si puedo ver, porque si no se me va. Yo puedo hablar 2 horas tranquilo, ¿eh? Y entonces en una de esas, ay, se me va a ir la... Permítanme, déjame voy por un reloj porque... Perdón, perdón. Es que aquí Jirel, mi compañero de tecnologías, no me dejará mentir. Soy una persona que puede hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y en ese hablar, me consumo las 2 horas. Entonces, mejor así para tener controladito esa parte e ir viendo, midiendo el tiempo, ¿no? Una cosa, hablando de esto de medir el tiempo y de hablar, son bienvenidas las participaciones en cualquier momento, ¿no? Abran el micrófono o pidan la palabra mediante ahí las reacciones o en el chat escriban si tienen algún comentario, duda o lo que sea, ¿no? En cualquier momento pueden interrumpir sin ningún problema. De hecho, háganlo, ¿no? Hasta por el bien de ustedes, porque si no van a estar escuchando, no sé. Decía pues que el derecho de las masas al sufragio, ¿no? Adquieren esta conciencia, ¿sí? Por eso hice estas referencias a la revolución industrial y su lado, pues, negativo, ¿no? Por un lado, moderniza, por un lado, nacen instituciones más o menos seculares, ¿no? Pero también como esta parte de transformación, pues la idea de las masas y el sufragio, ¿no? Y es ahí cuando podemos hablar de democracia en un sentido moderno, porque entonces ya no está circunscrita la participación política a unas cuantas, a unos cuantos, ¿no? Claro, a ver, aquí podemos ponernos como quisquillosos y decir, pues estás hablando de Europa, ¿no?
Y sí, ¿no? No obstante, la institución de los partidos políticos, como la estamos abordando, pues es una institución ciertamente occidental que se importa, ¿no? Y digo, no lo digo en sentido negativo, ¿no? Sino que podría haber otro tipo de organizaciones que no estamos analizando, ¿no? Entonces siempre es como esta parte de, siempre cuentan la historia de Europa, ¿no? Como si fuera la historia universal. Estoy consciente de esto, ¿no? Estoy consciente que estoy hablando, por ejemplo, de Inglaterra, que tiene un sistema distinto al mexicano, pero esto para centrar la idea de democracia en el sentido abarcativo, ¿no? En el sentido de participación, y hoy vamos a hablar también de México, desde luego, el sentido de participación de todos, ahorita con no, ¿no? O sea, todos, todas, eso va a pasar tiempo, ¿no? Pero bueno, entonces, una vez que las masas tienen una cierta injerencia política, ¿no? En una Inglaterra que estaba pues dominada por una cierta aristocracia, ¿no? La Cámara de los Lores, ¿no? Y cuando aparece la Cámara de los Comunes y empieza la representación, concepto clave, hablar de partidos, la representación de personas que no formaban parte de una élite, sino que estaban organizadas para buscar derechos, entonces dice Max Weber, ahí nacen los partidos, que son una condición necesaria, más no suficiente, pero una condición necesaria para que haya democracia, ¿sí? Porque permiten la organización y porque permiten la representación. Pero esa representación, para hablar de democracia en términos grandes, y eso vamos a llegar al final de la clase, tiene que ser una representación efectiva. No solamente en términos jurídicos, ¿no? De soy un certero representante de, sino que refleje la pluralidad, ¿no? Ya no solo las masas, porque las democracias contemporáneas ya no son solo masas como la idea de los trabajadores, trabajadoras que exigen derechos y que exigen participación para tener mejores condiciones de vida ante los cambios sociales que se conforman, ¿no? Sino que aquí ya vamos a tener distintos componentes sociales, o sea, esto de la modernidad, la diferenciación, no es algo que se haya detenido, ¿no? El cambio no se detiene y cada vez es más rápido, no solo en las comunicaciones, ¿no? Sino también en las formas de entender las propias relaciones sociales. Entonces, ahí es donde los partidos tienen importancia, ¿no? Entonces, todo esto para hablar de esa parte, ¿no? La democracia desde un punto de vista moderno, como una institución moderna en donde, entre otras cosas, regula el acceso al poder y donde los partidos surgen, ¿no? Como un actor relevante, ¿sí? Y ahorita lo vemos para México, porque decía, los partidos son condición necesaria, más no suficiente para la democracia. Que haya partidos no quiere decir que haya democracia, ¿sí? Eso nos lleva al siguiente concepto de régimen político, que son las reglas, los procedimientos para el acceso al ejercicio del poder. Son cómo se estructuran los mecanismos de funcionamiento del Estado de Gobierno. Este concepto lo tomé de un libro que les recomiendo mucho de historia política mexicana, de una investigadora del Colegio de México que se llama Vivian Braquet Márquez y que se llama El Pacto de Dominación, ¿no? Y que es una historia de, a partir de la fundación del Partido Nacional Revolucionario de los años 20, poco después del proceso revolucionario, hasta el 95, ¿no? Entonces, es un libro muy recomendable. Pero bueno, entonces ella da esta definición de el régimen político, ¿no? Procedimientos que regulan el acceso y el ejercicio del poder público. ¿Por qué traigo a colación régimen político? Porque el régimen político se diferencia de forma de gobierno, ¿no? Una forma de gobierno presidencial, a diferencia de una forma de gobierno parlamentaria. Y se diferencia de sistema político, ¿no? Que es todo el conjunto de actores, ¿no? Que en un momento determinado, en un momento dado, se interrelacionan y producen efectos políticos y toman decisiones en materia de política pública. Pero el régimen político nos interesa porque los regímenes políticos es donde se define si hay o no democracia. Podemos tener, y casi todos los países occidentales y occidentalizados tienen sistemas políticos, ¿no? Y tienen características, tienen distribución de funciones, ¿no? Tienen un poder
o varios, ¿no? El poder puede estar distribuido de distintas maneras. Nuestra idea es que está por lo menos dividido en tres y que esos tres tienen funciones acotadas y que su legitimidad deriva legitimidad de los representantes y de los gobernantes del voto y del poder judicial de sus resoluciones, ¿no? Que tienen que justificar y así sucesivamente. Bueno, y habrá otros regímenes políticos en donde la legitimidad provenga de, por ejemplo, las monarquías, del linaje, provenga de la idea de que el Dios fue quien les otorgó ese poder. Entonces, el régimen político nos da la pauta para decir si hay o no democracia, ¿no? Y vamos a México. A partir de, y aquí estoy haciendo alusión a dos textos, ¿no? Este que les comentaba de Vivian Braquet Márquez del Pacto de Dominación y otro que se llama La formación del sistema político mexicano de Víctor López Villafañe, ¿no? Y ellos van tratando de explicar de qué manera no solo surgen los partidos, ¿no? Sino en medio de qué y cómo esto da lugar, ¿no? A una serie de prácticas, a un régimen político, a un sistema político, un sistema de reglas, ¿no? Que solo voy a mencionar de manera muy general, pero que ustedes sabrán, ¿no? Nace primero en el año 29, me parece, el Partido Mexicano de la Revolución, que se convierte en el Nacional Revolucionario, que después es el PRI, ¿no? Tiene una importancia en su momento específica como partido y que primero fue una agrupación que fue como aglutinando a partidos chiquitos que estaban en otras entidades. No fue menor, no estoy haciendo una elegía del PRI, no estoy hablando nada más de la historia, no estoy diciendo ni que ni me gusta ni nada, ¿no? Nada más estoy hablando de esto como el momento en que transitamos de un régimen que era muy inestable, ¿no? Después de la revolución había pues estos caudillos, el asesinato de Obregón, ¿no? Y de alguna forma para que la competencia política, no era quizás la intención de Plutarco Elías Calles, ¿no? Pero bueno, para que la lucha política tuviera un cauce institucional, ¿no? Pues el partido, ¿no? El partido. Pero insisto, no era un partido así tan fuerte, tan poderoso como de pronto el imaginario nos hace pensar, ¿no? Sino que pues necesitaba caminar rápido, ¿no? Como un caballito así que nace y que se tiene que parar porque si no se lo comían, ¿no? Y había otras agrupaciones, había otros sectores, y pues de alguna manera los aglutina, ¿no? Los agrupa, ¿no? El sector obrero, el sector campesino, el sector militar, y bueno, se va construyendo, igualmente es un proceso, ¿no? No es automático, y hay presidencias y todo, que más o menos tienen un cierto control sobre el aparato del Estado, que negocian también con otros grupos económicos, pero que conforman un sistema político y un régimen político. Y el régimen político lo clasifica Sartori, de partido hegemónico. Y vamos a eso, ¿no? Entonces tenemos un régimen político y dentro del régimen político un sistema de partidos. Estamos hablando de México, ¿no? De los años 30 hasta los años 90, vamos a hacer como un repaso así como rapidísimo, ¿no? De esto, del sistema de partidos y por qué importa y por qué reglas y cómo surgen como sujetos de derecho electoral y por qué importan. Y entonces vamos dándole este cariz de los partidos políticos y la democracia y los partidos políticos y la democracia en México, ¿no? Con el elemento de representación. Entonces decía, pues, surge el partido ya al transcurso de los años, el Partido Revolucionario Institucional. Pero no era el único partido, había otros partidos, había partidos chiquitos y no obstante, ¿no? Cuando Sartori hace su análisis, su clasificación, y digo, tampoco se necesitaba Sartori para saber que no era democrático, este inciso. Son condición necesaria, mas no suficiente de la democracia. ¿Había un sistema de partidos? Sí, había un régimen político, que era un régimen político ciertamente autoritario, ¿no? Las decisiones, las interrelaciones entre el Estado y la sociedad no eran democráticas, no había tal horizontalidad, ¿no? La representación estaba monopolizada por el partido, ¿no? Que además tenía a los sindicatos, digo, tampoco era así tan hiper mega poderoso, hay textos, ¿no?
una que se llama La fantasía del poder presidencial de México, ahorita se me olvidó el autor, pero que tiene también está publicado por el Colegio de México, y que habla, pues es un mito también el pensar que el presidente era como una especie de monarca absoluto, que aún los monarcas absolutos tampoco tenían el poder absoluto, ¿no? Negociaban con la banca, les debían lana con otros, tenían que hacer matrimonios de conveniencia, ¿no? Los conquistaban, tenían otras invasiones, con la propia aristocracia, pues les tenían que dar algo, ¿no? Territorio, ¿no? Lo que el Estado te podía proteger, han visto películas, ¿no? Sales del territorio y pues hay salteadores de caminos, o sea, el poder no era como tan absoluto, ¿no? Era chiquito, era poquito lo que te podían proteger en realidad, ¿no? Bueno, acá no era tan poquito, pero también estaba en constante negociación, ¿no? Y los sindicatos, los sectores, la CTM, ¿no? Tenían un poder específico. El chiste, pues, es que había otros partidos políticos, pero esos partidos políticos no tenían en realidad posibilidades reales de competir. Otra condición para la democracia, que haya competencia política, ¿no? Hasta ahorita dijimos dos cosas, ¿no? Que haya un sistema de partidos, que haya competencia, después vamos a llegar a la representación y en todos estos tienen que ver los partidos. Y luego vamos a ver tipos de representación para hablar de democracias contemporáneas y las cosas que no caminan en democracias contemporáneas y hasta crisis de partidos. Bueno, entonces, en este sistema de partidos, ¿no? Teníamos un partido que siempre ganaba. Para quienes hayan visto la película de La Ley de Herodes, ¿no? Están en una cena, esto está ubicado porque es la presidencia de Alemán, creo, entonces en los años 40, 50, y entonces están comiendo y una persona que es un candidato de otro partido, de Acción Nacional, dice, no, pues es que en México no hay democracia, ¿no? Y se empiezan a reír, está platicando con un norteamericano y él sí sabe inglés, ¿no? Y dice, no, pues es que en México es una pantomima, que no sé qué, ¿no? Y el otro dice, no, si hay democracia, lo que pasa es que no es nuestra culpa que siempre ganemos nosotros, ¿no? En realidad las reglas estaban hechas para que siempre ganara este partido, de manera tal que no eran reglas de competencia democrática, ¿no? No había condiciones para, entonces había un sistema de partidos, pero en este partido, y Sartori lo clasifica como hegemónico, porque siempre gana, pero, cuidado, las reglas están hechas para eso. ¿Y por qué digo cuidado? ¿No? Porque actualmente hay un partido, no necesito decir cuál, que tiene mayorías, que ha ganado mayorías. Nos puede no gustar, pero las ha ganado, con las reglas electorales como están. Eso no lo convierte en partido hegemónico, ni en la Ciudad de México, ni en Veracruz, ni en el país. Es el partido mayoritario porque ha obtenido la mayoría de los votos. La diferencia es que las reglas no están hechas para que gane, por eso no es un partido hegemónico, la definición es así. Las reglas están hechas para que mantenga una hegemonía, para que no pueda perderla, ¿no? Las reglas no son así en entonces tenemos un partido mayoritario que puede gustar o no, puede ser una dominación electoral, lo que sea, pero las reglas siempre puede perder. Perdió la mitad de la Ciudad de México, por ejemplo, en 2021, ¿no? Eso solo para ser un poquito precisos. En la conceptualización, el chiste es que teníamos un régimen político autoritario donde había partidos, pero los partidos, salvo el partido hegemónico, importaban poco. Entonces, no había una competencia por el poder, perdón. Entonces, los partidos importaban poco realmente. Era nada más como una especie de legitimador, ¿no? Eran eso, ¿sí? ¿No? Inclusive les llamaban partidos satélite, ¿no? Porque en realidad sus prebendas, lo que sí tenían, pues se lo debían al partido hegemónico y pues ahí le jugaban a a la, este, legitimaban, pues, ¿no? Al régimen, pero no era más la cosa. Había otros partidos, no obstante, que estaban proscritos, ¿no? Estaban prohibidos, entonces no podían competir. Bueno, ¿qué sucede? La reforma del 77, una reforma de la que habrán escuchado ya bastante, ¿no? Transforma esa idea de los partidos. Transforma porque decía, por un lado, competencia, por otro lado, representación.
Las reglas de competencia con la reforma del 77 no se transforman mucho, ¿no? Es decir, no se transforman de manera tal que pueda haber una pérdida de la hegemonía del partido del Estado, del partido de gobierno, sino que se transforma el elemento representativo. ¿Por qué? Primero, muchos de los partidos que habían estado proscritos, entre ellos el Partido Comunista Mexicano, ¿no? Obtienen su registro, no sin muchas dificultades, pero lo obtienen, por un lado. Pero por otro lado, se introduce este principio de representación proporcional, que significa, entre otras cosas, ¿no?, que aún en aquellos distritos uninominales, es decir, aquellos en donde se vota y el que vota gana, y el que gana, gana y el que pierde, pierde, ¿no? O sea, si yo gano mi distrito, aunque sea por un voto, yo obtengo esa curul. Pero ¿qué sucede con la representación? Justamente, ¿no? Que imagínense, eso, yo gano por un voto en mi distrito. Quiere decir que yo represento mi ideario, mi partido, lo que sea, representa prácticamente al mismo número de personas que el que quedó en segundo lugar, que perdió por 1, por 10 o por 100 votos, que para efectos de un lugar que podría tener, no sé, mi distrito, cuando tenga 100,000, no es nada, ¿no? Aún 1,000 no es nada, es el 1%, ¿no? Entonces, se deja de representar prácticamente a la misma porcentaje de población. Si bien no se admitió un sistema de, bueno, entonces vamos a la representación proporcional, sea el mismo número de distritos que uninominales, ¿no? Primero en la reforma del 77 son 100, pero entonces eso ya hace que los partidos tengan una cierta importancia, además se les define como sujetos de interés público, ¿no? Entonces ya tienen una dimensión, ¿sí? Ya tienen juego en la contienda y ya representan o ya pueden representar, aunque sean minoritarios, ¿sí? Y además el régimen se va desgastando, va perdiendo legitimidad. También la reforma del 77 no fue buena onda, ¿no? Venía el 71, venía el 68, había una pérdida de legitimidad del régimen, ¿no? Un descrédito por parte de esto, porque las formas ya no alcanzaban, también las formas autoritarias ya no alcanzaban, ¿no? Se había detenido este desarrollo estabilizador de los años 50, que había permitido muchas cosas. La expansión de la clase media, que pues también, así como las masas que piden representación, que piden participación, pues también las clases medias dicen, no, pues queremos participar, ¿no? Y se manifiestan de distintas formas, ¿no? Hay una manifestación de médicos, ¿no? Creo que fue con Adolfo López Mateos, no les fue bien, pero bueno, hay ya como cierta crispación social en donde se reclaman derechos, ¿no? Se reclaman derechos de participación, de representación, etcétera, ¿no? Hay movimiento guerrillero, ¿no? La guerra sucia de los años 70, de infausta memoria, pero también hay estas otras de la Liga 23 de septiembre, Comunista 23 de septiembre, ¿no? Lo que pasa con Eugenio Garza Sada, ¿no? Bueno, el chiste, pues, es que en este ambiente de crispación viene una primera reforma que sobre todo impacta en la representación, pero entonces los partidos ya se convierten en un sujeto, en sujetos de derecho electoral en términos de competencia. Ya pueden competir, por lo menos no por los distritos uninominales, pero sí en términos de cierta representación y ya tienen algo de voz, no mayorías, no pueden hacer gran cosa, pero algo de voz en el Congreso, ¿sí? Bueno, 78, pero en los años 80 suceden varias cosas, ¿no? Entre ellas, el terremoto de 85, que termina por echar por la borda. Bueno, vienen crisis económicas en el 82, ¿no? La inflación, la nacionalización de la banca como una respuesta a toda la crispación política, ¿no? Y decía, 85 ya con otro presidente, con Miguel de la Madrid, pues el terremoto, la respuesta muy mala por parte del gobierno, ¿no? Tardía, torpe, ¿no? Y el chiste es que viene una reforma en 86, en donde además ya había como acusaciones cada vez más frecuentes de fraude electoral, ¿no? Porque por un lado, las reglas no permiten, pero cuando se salen las cosas de control, pues se recurre a distintas tácticas no legales, ¿no? Obviamente no hay un sistema de medios de impugnación, ¿no? Había por ahí una facultad de la Corte
de investigar violaciones graves al voto que se ejerció en algunas ocasiones, ¿no? Derivado del artículo 97 constitucional. Pero en 86, 87 surge una primera posibilidad de impugnación, un tribunal de lo contencioso electoral. Tiene pocas facultades, pero ahí está, ¿no? Y surge en medio de la reforma, porque en la reforma también los partidos políticos, en esta transformación del régimen, se dan cuenta que nuevamente se les quiere como dejar de lado un poco, ¿no? O sea, se les quiere hacer menos, ¿no? A los partidos, me refiero a los partidos chiquitos dentro del colegio electoral, dentro de la toma de decisiones, y entonces eso también va a permitir después la candidatura de 88, ¿no? Pero bueno, el chiste es que hay una reforma en 86, 87, no deja satisfechas a las personas, ¿eh? Porque se convoca así a periodistas, académicos, a distintos miembros de la sociedad civil para que participen en la reforma, y pues la reforma queda como muy a modo, ¿no? Para mantener un cierto control, aunque ya sí, sin duda lo había perdido, pero todavía hay reglas así tramposonas, ¿no? Y en ese sentido, los partidos pequeños, ¿no? Pues tienen como mayores motivos para no alinearse, digamos, ¿no? Y además, electoralmente, la fuerza que puede tener el partido hegemónico, ¿no? De movilización y todo, pues también está como medio coja, digamos, ¿no? Y dentro de pues surge la corriente que ya verán, que ya habrán oído, ¿no? La corriente democrática, ¿no? Que independientemente de quién la haya encabezado, todos saben quién la encabezó. Bueno, importa mucho por la figura, ¿no? Por el linaje y todo, pero lo que supone es que en 88 hay una fractura. Y eso es lo que me interesa. Ya decía, nace un TRICOEL, un Tribunal de lo Contencioso Electoral, con facultades acotadas. Pero bueno, el chiste es que en 88 viene una ruptura interna del partido, que había mantenido una disciplina, ¿no? Había mantenido una forma para lograr que hubiera unidad en la designación de los cargos, no siempre gustaba, ¿no? Había habido ya antes, momentos de tensión cuando nombraron, no me acuerdo si fue López Portillo, pero uno de ellos candidato presidencial, cuando pensaban que iba a ser el secretario de Gobernación, que era Moya Palencia, no lo nombran, y eso internamente, ¿no? En el partido se vivió como, pero se mantuvo la disciplina, es ok, esto se decidió, está bien, ¿no? Entonces, en 88, con esta pugna por democratizar al partido, ¿no? Para que fuera otro el método de selección de las candidaturas, pues una corriente encabezada por un personaje dicen, pues no, y se salen, y contienden. Y en esa contienda, pues hay mucho que decir y mucho que hablar, pero lo importante es que hay una fractura del sistema político, no puede procesar, y el régimen político no puede procesar de manera adecuada la demanda ni de participación, ni necesariamente los resultados electorales, ¿no? De manera tal que se vea resquebrajado. Gana entre comillas, ¿no? Pero pierde mucho, pierde legitimidad, pierde credibilidad, y otros partidos adquieren fuerza. O sea, ya no estamos hablando de las veces en que ganaba, creo que fue Echeverría el que fue el único candidato, ¿no? Porque los otros partidos también lo nominaron. Entonces, el único partido opositor real, de alguna forma, dicen, pues ya no va a participar, ¿no? O sea, es una pantomima. Igual López Portillo gana con mayorías del 80%, Miguel de la Madrid no me acuerdo, pero también, ¿no? Y de pronto acá, pues aunque es una mayoría que podríamos pensar más o menos fuerte, ¿no? La realidad es que los otros partidos y propiamente la coalición, se me olvidó ahorita el nombre de la coalición, pero bueno, Frente Democrático Nacional, tiene un porcentaje de votos muy importante y hay acusaciones de fraude electoral, ¿no? Movilizaciones, y esto también va transformando el régimen político, pero aquí ya vemos, los partidos adquieren un peso específico en la definición de lo democrático, en la definición de
del rumbo, digamos, del país, ¿no? Y hay algunos municipios, creo que el primero hubo en Baja California ya un triunfo, ¿no? No de la coalición del Frente Democrático Nacional, pero sí de Acción Nacional, ¿no? Otro por ahí en León. Empieza a ver, ¿no? Cómo estos procesos, ¿no? En donde pierde algo de fuerza el partido hegemónico, y pues ya, 91 empiezan a surgir instituciones, ¿no? Que regulan el quehacer de los partidos, más o menos, ¿no? Un sistema de medios de impugnación, todavía como con pocas posibilidades, y bueno, luego viene la elección, el infausto 94, ¿no? Me lo brinco tantito, pero pues hubo también cismas ahí, el Tratado de Libre Comercio, el movimiento zapatista, ¿no? Ahí había como mucha incertidumbre, ¿no? Con relación a esto, y bueno, el chiste es que llega a 97. Digo, me brinco esto, no es que no sea importante el magnicidio, no es que no sea importante lo que pasa dentro del PRI, el asesinato de Ruiz Massieu, pero bueno, eso lo dejo un poco al lado para hablar de reformas y cómo va esto impactando, cómo las reglas van impactando en los partidos en términos de su importancia en la competencia y cómo esto camina conjuntamente con la representación. Entonces, bueno, viene sí, estas reformas, y en 96 ya es una reforma mucho más integral, en donde ya no solo surgen, o sea, decíamos 77, pues representación de los partidos. 86, pues un poquito nacimiento de instituciones todavía muy acotadas, aunque por otros eventos, no de reforma, sino como un poco producto de la reforma, un poco producto de un conflicto de larga data, van adquiriendo mayor importancia los partidos políticos, una coalición que logra romper una hegemonía que pone en tensión, que pone en cuestionamiento los propios resultados, la legitimidad del régimen, y que esto va derivando en distintas reformas. Hay una en 91, pero me detengo en la de 96. Digo, 91 no es menor porque ahí se crea el INE, ¿no? Aunque todavía acotado en sus funciones, en sus facultades, en su integración, ¿no? El chiste es que en 96 ya encontramos una reforma que, insisto, es producto de tanto de las reformas como del conflicto, como las propias reformas van incrementando el deseo de participación, el deseo de cambio, y entonces en la reforma del 96, ya con la incorporación del Tribunal Electoral, que en ese entonces era el TRIFE, ¿no? El Tribunal Federal Electoral, al Poder Judicial de la Federación, que adquiere este carácter de Tribunal Constitucional, pero que también los partidos, insisto, empiezan a ser ya un actor central de la vida política, ¿no? Ya tiene sentido hablar de partidos, ya no eran como los partidos del sistema hegemónico en donde pues eran meros espectadores, y que cuando obtenían algo pues eran en lugares pequeños, ¿no? Y que era sobre todo representación. Obviamente, a raíz de la elección de 88, la representación que tiene el Congreso ya no es poquita, ¿no? Ya le hacen, digamos, cosquillas en otrora gigante, ¿no? Y estos otros eventos políticos, sociales, crisis económica igualmente en el 94, y todo esto. Pero bueno, entonces la reforma es de tal magnitud importante que en 97 suceden dos cosas, ¿no? Primera, para quienes son de la Ciudad de México, no es, a ver, pareciera ser chilangocentrismo, pero lo que pasa es que la capital de la República no era una entidad en donde se eligiesen a las personas, al jefe de gobierno, ¿no? Era una entidad en donde el jefe del Departamento de Distrito Federal era parte del gabinete ampliado de la Presidencia de la República. El presidente lo nombraba, ¿no? Al gobernante, el que tomaba las decisiones. Entonces, tiene en esta reforma también repercusiones para la Ciudad de México, el Distrito Federal en ese entonces, y se va a elegir por primera vez a un jefe de gobierno, ¿no? Y por el otro lado, son elecciones intermedias. Y estas elecciones son importantes porque ahí pierde por primera vez la mayoría parlamentaria el partido hasta entonces hegemónico. Ahí se rompe la hegemonía, ¿no? Obviamente, producto de reformas, pero que esas reformas, insisto, no son concesión graciosa. Qué buena onda. O sea, ellos solitos fueron soltándole así como si fuera domesticando a una bestia, ¿no? No es así. Había muchas cosas de por medio. A mí me gusta más pensar en términos de conflicto. Fue eso lo que llevó
a buen puerto, por un lado, las reformas, y que claro, las reformas distendían un poco la crispación social. Pero bueno, el chiste es que pierde, ¿no? Esta hegemonía, esta mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. En la Ciudad de México se elige a un jefe de gobierno que no es del partido hegemónico, ¿no? Es en realidad quien había encabezado todo este movimiento en 88. Y bueno, con las elecciones de 2000 lo que tenemos es, bueno, ya a partir de 97 entonces ya hay competencia, ¿no? Ya competencia, ya le compiten pues al partido, ya hay reglas que permiten competencia, ya los partidos políticos tienen una importancia específica, ¿no? ¿Sí? Y en 2000 lo que sucede es que se consolida esto de la competencia porque no solo es ya la mayoría en el Congreso, sino que le arrebatan la presidencia de la República al partido hegemónico, ¿no? Que ya no es hegemónico, ya es un partido que compite con los otros en igualdad de circunstancias. Entonces, ese elemento central para definir un sistema de partidos que se ha ido transformando, ¿no? En México. Las elecciones de 2000 son un parteaguas por esa razón, porque permiten una cierta competencia, bueno, no una cierta, porque suponen la concreción no solo de las reformas, sino de la importancia de los partidos políticos como vehículo, ¿sí? Y entonces me detengo ahí para definir a los partidos políticos, ahora sí, cuando hay democracia. Son relevantes sobre todo en los sistemas democráticos, los partidos, ¿no? Porque aglutinan a personas que buscan cargos de representación y de gobierno, que participan, que construyen, que representan, ¿no? Y la idea de la competencia no nada más es ganar, perder, sino debatir en las esferas públicas, tener una serie de parámetros, ¿no? Para la construcción del Estado y así sucesivamente. Entonces, esta definición de Aaron Ware es buena, ¿no? Porque es una institución, ¿no? En términos jurisdiccionales, reconocida por el derecho, por eso decía que para el caso mexicano, en la reforma del 77, se concibe a los partidos, se reconoce a los partidos como entidades de interés público, con todo lo que eso significa, ya lo iremos viendo, ¿no? Por un lado, también es una institución política, independientemente de lo jurídico, ¿no? O sea, tiene un reconocimiento, tiene una estabilidad, ¿no? El proceso de institucionalización, como lo define Huntington, bueno, la institucionalización, como la define Huntington, es un proceso a partir del cual las prácticas adquieren estabilidad y son ciertas, ¿no? Entonces los partidos adquieren este cariz, pero también son representantes, ¿no? Entonces, buscan la influencia en el seno del Estado, intentan ocupar posiciones en el gobierno y esta es otra cosa que es importante para definir a los partidos. No son monolíticos, ¿no? Un partido político, lo vamos a ver cuando abordemos la parte de la dirigencia y a pane bianco, pero un partido político no es sino un conjunto de personas que tienen unos ciertos intereses comunes, que no por ello quiere decir que tengan un solo interés, ¿no? Pero que intentan agregarlos, ¿no? Agregar intereses diversos, ¿sí? Una cosa que es importante cuando hablamos de partidos políticos, déjenme ver cómo van. Bueno. Una cosa que es importante cuando hablamos de partidos políticos es el elemento ideología, ¿no? Que vamos a abordar más adelante. Voy a hablar de manera muy rápida de esto porque ya me referí a estas cuestiones generales, ¿no? Las teorías sobre la aparición de los partidos, la institucional que dice, bueno, aparecen por reformas. Las reformas de las reglas son las que hacen que aparezcan partidos políticos, ¿no? Que les permiten la participación. La teoría de la crisis es, bueno, si hay reformas, que a mí me gusta la teoría de la crisis, que yo diría, la teoría se llama de la crisis, a mí me gusta decir del conflicto, ¿no? Que, a ver, las reglas se modifican, desde luego, pero no porque sí, se modifican porque o pierde legitimidad, o para darle causa a ciertas demandas, o porque ciertos grupos sociales, con el antagonismo que es propio de todas las sociedades, adquieren un poder tal que logran que haya esa transformación,
Y la teoría de la modernización, que es lo que me había referido en un principio, ¿no? Se transforman las relaciones sociales y esto hace que los intereses, que la pluralidad, o sea, que los intereses sean diversos, provoca pluralidad social, distintas formas individuales y colectivas de entender el papel de las personas, el papel de las instituciones, y esto va generando partidos políticos, ¿no? Y bueno, entonces ya como vimos, una vez que aparecen los partidos políticos, pues tenemos que tener reglas ciertas, ¿no? Que les den existencia, que les den validez, ¿sí? Ahorita vamos a ver esa parte jurídica y vamos a irla conjuntando con los elementos politológicos respectivos, ¿no? Esto que ya decía, un sistema de partidos, en donde hay partidos y que se institucionalizan e interactúan entre sí. La división competitivos no competitivos, por esta idea que decíamos acá, de condición necesaria más no suficiente para la democracia. Puede haber partidos y no haya democracia porque puede haber un sistema de partidos que sea no competitivo como el que relaté, ¿no? Y se convierte en competitivo, yo creo, por una conjunción de estas dos cosas, y a lo mejor esto también, la modernización en México, hablé del desarrollo estabilizador, cómo eso hace que surja, estas son, no es una tesis propia, ¿no? Viene en un libro de Soledad Loaesa, que ahorita se me olvidó el nombre, pero bueno, ella cuenta esta parte de cómo también la modernización en el caso mexicano, ¿no? El crecimiento de las urbes, la clase media, va provocando crisis también que provoca transformaciones. Entonces, no es que una sola teoría de estas de la aparición de los partidos tenga como la gran explicación, sino que es un conjunto de cosas, aunque uno puede elegir cuál es el centro de esto, ¿no? ¿Cuál es el centro del cambio? Yo digo que es el conflicto. La institucionalización proviene del conflicto, que también es un subproducto de la modernización, ¿no? Bueno, entonces decía, los sistemas pueden ser competitivos o no competitivos, y luego la clasificación de los números de los partidos. Como ustedes saben, estamos hablando del año 2000 en México, ¿no? Voy a ir entrelazando estas ideas un tanto cuanto conceptual teóricas con la historia política de México y luego vemos las reglas electorales. Pues el número de partidos en México se ha mantenido relativamente estable. Vamos a poner un corte en 94, que es cuando, bueno, 88 el Frente Democrático Nacional, pero 94 cuando empiezan a tener una importancia específica, ¿no? La nominación del candidato del PRI sí fue un acontecimiento en donde decían, pues ya este va a ser el presidente, ¿no? Pero pues sí hubo quienes le compitieron, ¿no? El candidato del PAN, el candidato del recién fundado ahí PRD, pues le daban pelea, ¿no? Se peleaban entre el 30 y el 20%, ¿no? Y entonces ahí, aunque eran esos los partidos principales competidores, había otros, ¿no? Estaba el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, lo recordarán, ¿no? Uno que tenía un logo verde con el monumento a la revolución en gris, me parece. El PPS, Partido Popular Socialista, que en 94, bueno, que en 94 postuló el PPS a Marcela Toledano, que era la hija de Vicente Lombardo Toledano. El Partido Auténtico de la Revolución, ya había dicho el Partido Verde Ecologista, que nace ahí, y postulan al que es ahora, al papá del que es ahora el presidente, jefe del partido, como sea. Estaba el Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, lo recordarán, el PT, ¿sí? El PT que todavía compite, que nomina a una candidata, que no digo su nombre porque todavía está en la esfera pública, y desde luego PRI, PAN, PRD, y por ahí se me está escapando algún otro partido, ¿no? Y tiene sentido esto porque hablábamos de dos cosas, ¿no? Competencia y representación, y esto va conjuntándose, ¿no? Se va conjuntando porque la representación no solo define las reglas para la competencia, sino la permanencia de los competidores, ¿sí? Necesitan de un umbral. Y lo digo porque, por ejemplo, el Frente Cardenista, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el PPS, pierden el registro en algún momento, ¿no? En un momento entre 97 y 2006, por ahí, ¿no? Antes, en realidad, el Frente Cardenista lo perdió, no me acuerdo si en 2000 o en 97, fue 97 o 2000, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, las reglas
también no solo van cuidando a los propios partidos como instituciones de interés público. Al ser instituciones de interés público, al participar, también se regulan las condiciones de su participación, ¿no? Está esta idea del financiamiento público, que siempre resulta como un tanto cuanto polémica, ¿no? Para decir, bueno, nos tenemos que asegurar no solo de que tengan acceso a recursos públicos, sino que ese acceso sea, pues, más o menos equitativo, pero que además, como van a tener acceso a recursos públicos, pues tienen que cumplir con ciertas condiciones. ¿Y cuál es la condición esencial que tienen que cumplir? La representación. De tal manera que en ese entonces 2%, perdón, ahora 3%, si no logran ese mínimo de votos, el partido pierde su registro, y al perder su registro, pues no puede competir. Y al no poder competir, pues no goza de las prerrogativas. Bueno, eso 2000, en 2006 viene otra cosa importante, fuerte, que impacta en las reglas. Aquí ya estamos hablando de que partidos ciertos, partidos institucionalizados en un sistema competitivo. Todavía la representación, yo diría, bueno, más o menos, en eso estamos. Yo ahorita voy a decir por qué, ¿no? El chiste es que ya hay un sistema competitivo aparentemente representativo, ¿no? O sea, aparentemente ya todos los sectores sociales podrían decir, pues están más o menos representados, los congresos son plurales, tanto a nivel local como a nivel federal, ¿no? Hay alternancia en distintas entidades de la República, ya quedan muy poquitas en donde no ha habido alternancia, ¿no? Y muy probablemente a ver, no digo cuáles son, porque ya todo el mundo sabe cuáles son y no quiero decir nada de eso, solo digo eso. En fin, el chiste es que pues el mapa, digamos, político se empieza a fragmentar, ¿no? Los partidos políticos entonces empiezan a tener mayor peso, mayor competitividad, y entonces viene la crisis postelectoral de 2006, ¿no? Esta me interesa porque tiene un impacto también en las reglas, ¿no? Entre ellas, la idea de las prerrogativas. Ustedes sabrán, los partidos, ya había dicho, al ser entidades de interés público, tienen ciertos, vamos a decirle, derechos. Esos derechos los conservan, bueno, esos derechos los adquieren cuando se forman como partidos políticos, ¿no? Voy a referirme un poquito más adelante al procedimiento para formar partidos políticos, a la Ley General de Partidos Políticos, pero ahorita me interesa esta idea de que, bueno, primero, una formación en términos del artículo 9 constitucional. ¿Cómo vamos hasta aquí? Vamos a hacer una pequeña pausa nomás para ver cómo estamos, cómo va todo. ¿Hay alguna pregunta, comentario, algo que quieran añadir? Porque ya llevo casi una hora de exposición, entonces quiero saber si todo bien hasta aquí. ¿Todo claro? Sí, Ricardo Villagómez Villafuerte, por favor. Buen día. Gracias. Buen día para todos. A lo mejor estoy mal, pero me hace como que no tengo alguna precisión de cuándo surgieron en la Constitución exactamente los partidos políticos bajo esta idea. ¿Y por qué me viene? Porque había leído hace tiempo que en los años 50 se empieza este cambio para poner a los partidos políticos en las constituciones. Sí. Y más o menos. Y también se me hace interesante porque de origen, también había revisado, los partidos políticos siempre fueron, igual que ahora, cuestionados por la forma de ir, de cierta manera, frente al Estado, con la idea esa de partir, de estamos dividiendo. Entonces, por eso había como una crisis en su surgimiento. Nada más quería ver si ahí estaba como un poco mal, por eso manejé la fecha de los 50. Bueno, sí, había leído esa parte, pero... No, está en lo correcto. Lo que pasa es que en la reforma del 77 las define como entidades de interés público, no que no estuvieran reconocidos constitucionalmente, es que no tenían ese carácter, ¿no? Pero sí, efectivamente es en los años 50. En cuanto hacia la partición, no estoy tan seguro. Yo creo que todas las sociedades, y esto lo explica Durkheim cuando habla de las sociedades modernas, pues hay diferencias. No solo diferencias de clase, no hay pluralidad de intereses, porque surgen justamente con la modernización
no solo la especialización en términos técnicos, ¿no? De diferentes actividades, sino diferentes intereses, diferentes posiciones, desde luego, sociales, y eso pues va a generar que haya distintos puntos de vista, vamos a decirlo así. Los partidos políticos, entre otras cosas, son intermediarios entre los cargos de representación y de gobierno y la ciudadanía, de manera tal que el hecho de que haya partidos políticos supone justamente que se reconoce que hay una pluralidad de intereses, que esos intereses son legítimos, ¿no? Que, claro, para eso ahorita vamos a ver el procedimiento para ¿cómo se llama? Para registrar a los partidos políticos, en donde se revisan una serie de cosas. Pero bueno, tienen intereses, finalidades legítimas, como lo son la competencia, presentación de candidaturas, una plataforma, representan a una parte de la sociedad, por eso también hay que te asegures de que sea un porcentaje del padrón electoral, que celebres asambleas, etcétera, etcétera. Y entonces es legítimo, no solo, sino hasta deseable que haya divergencia. Yo creo que es un punto toral de la democracia que haya divergencia, por eso voy a hablar después de representación efectiva, ¿no? Pero no sé si con eso respondo un poco la inquietud, compañero. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario, precisión, no? Ahora sí que si hay alguien que tiene otros datos, pues bienvenidos, ¿no? Tampoco es como que yo monopolizo ni la verdad ni la palabra, aunque así la he monopolizado, pero siempre puede ser de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, bienvenidas las participaciones y gracias por el comentario. Efectivamente, el reconocimiento constitucional no viene del 77, pero sí es cuando adquieren esta idea de entidades de interés público con todo lo que eso significa, ¿no? Y además, insisto, del elemento representación de los distritos, perdón, de la representación proporcional, que después, no me acuerdo si es la reforma del 96, en donde son los 200 diputados, o es una reforma previa, pero bueno, el chiste, pues, es que en 2006 el conflicto hace que se transforme también, hablando de teoría de la crisis, ¿no? Que se transforme el sistema de partidos, no solo en el número de partidos, ¿no? Sino en las reglas. Las reglas para el ejercicio y el acceso a las prerrogativas, ¿no? No me voy a detener mucho en eso porque todavía 2006 tiene resonancias y tiene polémica, solo voy a decir, cambió el sistema, cambió el régimen de comunicación política y surgieron otros medios de defensa, entre ellos el procedimiento especial sancionador, ¿no? Con ellos reglas para las campañas, ¿no? Límites para las campañas, con lo bueno y con lo malo que eso significa, porque no es malo necesariamente, tampoco en todo forzosamente es bueno, pero bueno, entonces una transformación en donde el acceso a las prerrogativas propiamente a los medios de comunicación de los partidos políticos adquiere una importancia específica y se vuelve una prerrogativa para los partidos, pero que regulada por el Estado, ¿no? O sea, los partidos ya no podían, como pudieron antes, contratar ellos publicidad, ¿no? Sino que esta la administra el Estado con los tiempos que le corresponden, y es a través del INE, ¿no? Que se asignan estos tiempos, ¿no? Las famosas pautas, ¿no? Y esto para mejorar las condiciones de equidad en la contienda, ¿sí? ¿Por qué? Básicamente porque en ese sentido, no solo era que los partidos pudieran contratar la publicidad, no solo fue la propaganda negativa que tuvo un impacto en la discusión pública, sino que también se acusaba, no sin razón, de que no era equitativo los precios que daban las televisoras a unos otros candidatos. Hubo injerencias de otros entes no partidistas, aunque sí políticos, ciertamente, ¿no? En favor y en detrimento de un candidato y otro. No voy a decir quiénes, porque estos siguen por ahí y ya, nada más decir esto, ¿no? Se transforman las reglas para la asignación de de los tiempos, que son prerrogativas, y con ello también las condiciones de competencia cambian de alguna manera, ¿no? Ya en un sistema competitivo. Bueno, entonces, aquí yo los quiero escuchar a ustedes, ya con esto que hemos dicho, ¿no? Cambian las reglas
si cambia el sistema de partidos o cambian las reglas porque cambia el sistema de partidos. Y luego el papel de las y los electores, ¿no? Aquí vamos a ponerle déjenme corregir esto. Vamos a hacerlo un poquito menos así. Entonces, luego en grande otra vez. ¿Quién se anima, no? Con esto que hemos dicho, ¿no? Cambia el sistema de partidos, cambia su configuración y entonces se modifican las reglas, o cambian las reglas porque cambia el sistema de partidos, ¿sí? Y el papel de las y los electores en todo esto. ¿Alguien que desee participar? Digo, yo me puedo seguir, ¿no? Yo estoy aquí apelando a ustedes para que haya un poco de intercambio, ¿no? Si lo hubiera, lo pueden escribir en el chat si gustan, ¿no? Quien quiera participar, no es que necesariamente tenga que abrir el micrófono, ¿no? Sí, por favor, Vivac López Ramírez y luego Ricardo. Y después Miriam García. Buen día, maestro. Buenos Compañeros. días. Yo considero que el sistema de partidos políticos sí ha cambiado. Obviamente, pues que las reglas cambian debido a los diferentes mecanismos que la evolución que ha tenido la legislación propia para la formación de los mismos, pues ha abierto diversas oportunidades para, pues que haya ahora sí que haya más opciones para el electorado. Particularmente aquí en Oaxaca, pues tenemos un partido que se autoadscribe y nosotros lo reconocemos como un partido indígena, que es el Partido Unidad Popular. Y pues para mí ese sería un referente respecto a que el sistema de partidos políticos pues sí ha ido evolucionando. Y los electores pues tienen un papel muy importante, pues porque si no votan, pues los partidos no siguen con su registro. Esa sería mi participación, maestro. Sí, perdón, estaba buscando una pluma para hacer una anotación de lo que estaba comentando, lo estaba escuchando, ¿no? Pero sí, sin duda es importante lo que usted dice, porque usted habla de representación, por un lado, ¿no? De cómo el electorado tiene una influencia, y de cómo los partidos, eso, son un vehículo, son un canal para las demandas. Pero me gustó un aspecto que destaca pluralidad, que haya muchos partidos, porque justamente dentro de algunas de las teorías dicen, de los sistemas de partidos, dicen, lo que pasa es que la oferta, digamos, en esos términos, ¿no? La pluralidad de partidos es un reflejo igualmente de la pluralidad social. Y cuando menciona este partido indígena, justamente porque yo quiero llegar a la representación efectiva, es esto, ¿no? Agrupaciones, ¿cómo le puedo denominar? Pues grupos sociales que no han tenido condiciones de participación efectiva. O sea, porque podemos hablar de partidos políticos y que sea pluralidad en el sistema político, pero si nosotros vemos a las candidatas, a los candidatos, sobre todo en un momento los candidatos eran por mucho mayoritariamente hombres, ¿no? Pero que pertenecían a ciertos sectores, a ciertas élites dentro de los partidos, y entonces muchos sectores sociales se quedaban sin representación efectiva. Había algunas figuras como caciquiles, ¿no? Algunos liderazgos, pero la mayoría estaban como fuera, ¿no? Y entonces estas nuevas agrupaciones lo que ponen en el centro es justamente la pluralidad social, que no nada más es como la pluralidad de ideas en los términos liberales, ¿no? De, yo pienso rojo y yo pienso azul y yo pienso naranja o así, sino no, la sociedad mexicana tiene una pluralidad cultural que había estado como invisibilizada, ¿no? Porque eso vamos a llegar justamente y les voy a recomendar una sentencia que habla de esto, pero más adelante. Entonces, muchas gracias por la participación y le digo, estaba buscando una pluma, no era que no estuviera atendiendo, sino que porque quería anotar estas cosas, ¿no? Gracias. Ricardo Villagómez, por favor. Bueno, considero que se han modificado las reglas
justamente por la transformación de nuestro sistema democrático. O sea, de aquel partido hegemónico que refirió, luego un rato observamos el tripartidismo, o nada más hay tres, y posteriormente ya se generaron estos escenarios de partidos que ahí lo que yo considero es que, bueno, he notado que la historia de México ha reflejado que las propias esferas de poder han creado los partidos pequeños de alguna manera. O sea, probablemente hasta antes del 88 sí estaban creados de otra forma, pero en esta última etapa, y bueno, no soy de ningún partido, pero me quiero referir, por ejemplo, he notado como que algunos partidos se han estado creando para esa forma de hacer política de me cambio de partido, no me dejan la candidatura, me voy por otra institución, pero desde la propia esfera del poder. Y esto lo relaciono con la tercera de las preguntas, de que creo yo porque las reglas para los electores como que siguen, sí han mejorado, pero hace falta más cultura o más apertura en esa parte. Por eso tanto abstencionismo que seguimos viviendo, porque a mi modo de ver las reglas se manejan desde la cúpula, desde el poder, y entonces la gente como que pierde al estar relacionado, la crisis de partidos de ahorita, al estar relacionado con lo que vemos en los gobiernos, la gente dice, ¿para qué participar? Y se genera el abstencionismo, pero en mucho tiene que ver por la falta de credibilidad de los partidos políticos con esa relación con el poder, en mi apreciación, donde el electorado me parece que no alcanza a ubicar diferencias. Claro. Y por eso nos colocamos en el tema del abstencionismo tan fuerte que se vive. Y la sofisticación, pues nada más diría que yo creo que es un proceso que va de la mano de las tecnologías de la información o algunas modificaciones que hacia allá vamos probablemente, pero con algunas dudas que tengo ahí. Es cuanto. Bien. Gracias. Muchas gracias. Voy a dejarlos participar a ustedes. Voy tomando apuntes para a partir de eso trazar como lo que nos queda de la clase, porque justamente quiero hablar de la legitimidad y las diferencias ideológicas, cómo se difuminan y van generando justamente esta distancia entre el electorado y los partidos. Miriam García, por favor. Hola, buenos días a todos. Yo creo que las cosas sí van cambiando, no tanto en un ciclo, sino también como un tipo de espiral. Tanto va cambiando la sociedad como van cambiando las reglas del sistema de partidos, porque la sociedad va cambiando, van cambiando los electores. También en estos días estábamos comentando de los musos y cómo unos hombres se hicieron pasar por musos para estar dentro del poder, ¿no? Creo que conforme van cambiando los electores, también se va exigiendo ser partícipes de la democracia, también se van cambiando las reglas, algunas por acciones afirmativas, otras espero y no tengan que ser acciones afirmativas. Las últimas reformas pues están integrando también a los migrantes, están integrando también a las personas con discapacidad. Esperemos que en un futuro no un político o candidato independiente no se haga pasar por paralítico para poder ingresar, ¿verdad? Pero yo sí creo que va cambiando todo y, o sea, esperemos que vaya en forma de espiral, que vaya, pues sí, sofisticándose o, no sé, evolucionando de una forma bien para el bien de la democracia, pues, del país. Pues, Sí. de mi parte, es mi opinión. Muchas gracias. Sí, lo que menciona lo vamos a abordar, esta idea de la representación efectiva. Hay un concepto de Robert Michels, que es la ley de hierro de los partidos políticos, ¿no? De cómo en la selección de candidaturas, pues son rígidas en realidad, ¿no? Y entonces no hay esta representación efectiva de la pluralidad social. Y qué bueno que tocó el tema de migrantes, el tema de las personas con discapacidad, porque voy a tratar de llegar a esa parte, ¿no? Hablando justo de la representación efectiva. Pedro Sergio Jongitud y luego Adriana Ramos, por favor. Hola, sí, muchas gracias, buenos días. En mi participación creo que el papel que juega el electorado es el principal y es lo que viene moviendo o hace los cambios de las reglas o los partidos políticos, ¿no? En el surgimiento de que actualmente ya se ve
o se viene manejando lo que son los votos de castigo que llaman, o de repente las encuestas días antes de las votaciones tienen algunos candidatos que arrasan la elección y al día siguiente resulta que pierden abruptamente, ¿no? Entonces, el electorado es el que juega y quien marca las reglas dentro de los partidos políticos. Desafortunadamente, ya internamente, en mi apreciación, sin dañar el sentir de alguien, creo que ya los mismos representantes de esos partidos van acomodando a sus propios intereses. No es que las reglas estén marcando el modo de actuar, sino ellos ya buscan su bienestar o su propio fin común, ¿no? Y es importante ver, en mi apreciación, cómo es que los candidatos independientes poco a poco han ido picando piedra. Ya hasta ahorita el grado máximo que han tocado ya es una gobernatura. Ya están nada más a un paso de llegar a la presidencia de la República, ¿no? Ya hay candidatos independientes que la han buscado y yo creo que no faltará mucho tiempo para que un independiente nos esté gobernando en lo que es la República Mexicana. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Sí, digo, el tema de candidaturas independientes se va a tratar el lunes, pero me voy a referir a él al final también, cuando hablemos de crisis de partidos. Adriana Ramos, por favor. Hola, muy buenos días. De nueva Buenos cuenta, días. doctor. Buenos días a todos. Pues yo creo que aquí tomando la primera pregunta, ¿no? Que si se cambia el sistema, perdón, de partidos, cambian las reglas. Yo creo que sí, ¿no? Lo hemos visto en evolución, ¿no? De los sistemas o de estos cambios de sistemas de partidos, ¿no? Se ha hablado, pues, de estos cambios o aquellos partidos cuando hablábamos de que si eran competitivos o no competitivos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ha sido una evolución y en cuanto a un partido dominante o un partido único o incluso el hegemónico, ¿no? Al final de cuentas son sistemas de partidos que también van cambiando las reglas, ¿no? Ya lo veíamos en la reforma del 96, ¿no? Que desaparece, pues, de nueva cuenta el registro condicionado, por ejemplo, o se perdía el registro definitivo para no obtener en la elección federal ordinaria, por lo menos era el 2%, ¿no? De la votación emitida. Entonces, como ejemplos, pues ahí sí cambia las reglas. Si hay un cambio en el sistema, pues van cambiando las reglas. El papel que juegan las o los electores en los cambios, híjole, yo creo que es un tema bastante interesante porque qué papel juegan los electores. Híjole, pues hoy en día la verdad lo vemos con ese descontento, con ese desinterés, con ese desconocimiento incluso, ¿no? Porque pues vamos reformando, cambiando y obviamente los que no están inmersos en la materia electoral, pues obviamente hay un desconocimiento total. Y cómo se utiliza el concepto de sofisticación en el derecho electoral, híjole, yo creo que ha dejado mucho que decir. Vuelvo a repetir, lo vemos ahora aquí en la ciudadanía, que pues no, ya no hay ese interés y ha costado muchísimo que la gente se involucre, que todos los ciudadanos se involucren en el tema electoral, ¿no? O en el tema de poder participar en pro de simplemente como funcionario de casilla o demás, pues ya no están en ese interés, y mucho menos en los partidos políticos, porque pues, ¿qué es lo primero que dicen? No, pues ya no creo en un partido político, ¿no? Ahorita lo decía el compañero Pedro, creo, realmente pues con este tema del independiente o de los partidos independientes, ha sido difícil por el registro, por el tema en cuanto a la cuantía, ¿no? Que se les otorga a ellos y demás, pero sí mucha gente se ha estado adhiriendo a este tema, ¿no? De independientes. ¿Por qué? Por el descontento ese con los partidos políticos. Es cuanto, doctor. Gracias. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Ahorita me están dando ustedes, ¿no? Como esta serie de ideas a partir de las cuales desarrollaremos la parte final. María del Refugio Cepeda, por favor. Gracias, doctor. Buenos días, compañeros. Bueno, en mi opinión, creo que el cambio, se está dando un cambio en el sistema de partidos también por influencia de los electores, ¿verdad?
los partidos políticos van poniendo en cierta forma las reglas para que la gente vea o no hacia qué partido político se va a inclinar, hacia qué ideología. Entonces yo creo que aquí sí influye también mucho cómo las estrategias de los partidos políticos van a influir en ese electorado para llevar a cabo como lo que algunas veces podemos llamar como clientelismo electoral, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, pues puede ser que puedan continuar con sus registros o no, como partidos políticos o incluso la sociedad en ese hartazgo busque a los candidatos independientes. Esa es mi opinión. Muchas gracias. De acuerdo, los candidatos independientes son un reflejo de esa pérdida de credibilidad, sin duda, ¿no? Edgar Pascual García, y ahorita voy a leer los comentarios en el chat. Hola, buenos días a todos, compañeros. Yo soy de la idea que dentro de las democracias, la competitividad que existe entre los partidos políticos transforma las reglas del sistema de partidos. Por ejemplo, en el 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador compitió y llevaba una campaña arrasadora en términos mediáticos a nivel nacional, surgió el grupo que empezó a promover spots y empezó a contratar publicidad, de tal manera que generó un desprestigio a la figura de este personaje, ¿no? Esto que generó que había una competencia, estaban compitiendo diferentes partidos y no había una tendencia clara de quién podía ganar, si el partido en el poder o un personaje que se había popularizado los últimos años. ¿Qué generó esto? Que se transformaran las reglas, regulando los medios de comunicación. Cambiaron y entonces la misma competencia hizo que las reglas se transformaran. Y a partir de que las reglas se transformaron, cambió el sistema de partidos, porque entonces los partidos ya no podían contratar publicidad de manera privada, sino que había que registrar el uso de la publicidad en medios de comunicación. En las épocas recientes se metió, en el 2012, se generó el problema de la fiscalización, de que Peña Nieto ejerció un presupuesto por encima del que estaba autorizado. Y se vino la reforma de 2016 y se fiscalizaron a los partidos. Y entonces en 2018 y esta de 2021, la fiscalización se ha vuelto un problema y un terror para los candidatos, ¿no? Porque incluso el rebase de topes de gastos de campaña quedó como una causa de nulidad para los partidos. Los partidos en sí compiten por una lucha o una dinámica de poder. No compiten para convencer a la ciudadanía. Compiten para ganarse entre ellos. Usted señaló hace un momento a Robert Nichols, ¿no? Y esta idea de que toda organización... Tú háblenme de tú. Sí, la ley de hierro de la oligarquía, ¿no? Toda organización conlleva una camarilla que va a disputarse el poder, ¿no? O la misma poliarquía que habla Robert Dalt. Es que no estamos en una democracia, estamos en una poliarquía donde grupos compiten por el poder y estos grupos ofertan un producto a la ciudadanía para ver quién lo consume, ¿no? Y entonces, bueno, bajo esta idea, pues los partidos políticos no se vuelven atractivos para la ciudadanía y esto genera el desprestigio, pues que se vive hoy hacia el sistema de partidos. Pero sin embargo, la competencia ahí está, ¿no? Y la participación ahí sigue. Y los ciudadanos seguimos que tenemos un compromiso cívico y votamos y demás, pues seguimos pensando que a través de nuestro voto vamos a generar cambios y transformaciones dentro de nuestro sistema político. Y ahí es el papel que jugamos los electores. Seguimos inmersos en el juego con la aspiración y la idea de que algo puede cambiar, ¿no? Y se vivió en el 2018. Muchas personas que votaron en una tendencia, hoy se arrepienten de haber votado por esa tendencia, ¿no? Bajo la aspiración de un cambio. No, y entonces, pues el derecho electoral, pues como hilando la última pregunta, pues sí se va sofisticando porque van en la misma competencia van a ir surgiendo vacíos que hay que ir llenando y que hay que ir legislando, ¿no? El caso de las candidaturas independientes que señalaban hace un momento, pues también surgieron de una manera, pero en la marcha se ha ido formulando una nueva reglamentación que permita, pues que sea efectiva la competencia de los candidatos independientes, ¿no? Y pues yo cerraría con una idea de Schumpeter, ¿no? Bajo las democracias y bajo esa idea,
pues, de la libertad, pues en el sistema político los ciudadanos solamente son libres cuando votan, porque una vez que ejercen el voto, ya no toman parte en las decisiones públicas, ¿no? Esa sería mi participación. Gracias y una disculpa por extender. No, al contrario, gracias a ustedes por las participaciones. Voy a leer aquí unas cuestiones que están en el chat y después le doy la palabra a quienes tienen levantada, Joel y Alejandra. Dice nuestro compañero Héctor Javier, el papel del electorado juega en los cambios del sistema partidario y en las reglas, es el reflejo de su movimiento en sí. Dice, como el maestro puntualmente nos refirió en la década de los 90, crisis económicas, movimientos sociales, protestas, han empujado a reformas que derivaron en una mejor inclusión de ideas y piso parejo en las contiendas. Sí, y también provocó crisis en los partidos porque se difuminaron las ideologías. A ver si podemos llegar a esa parte. Y dice Martín García Flores que las fuerzas sociales influencian las reglas de competencia, las que al ser adaptadas a la nueva realidad a través de reformas electorales modifican la estructura del sistema de partidos. De acuerdo, o sea, estamos en el entendido que hay una interrelación, ¿no? Que no nada más es una cosa la que cambia, sino que se producen cambios. Y yo creo que sí, el elemento central, como lo han dicho algunos de ustedes, es el electorado, ¿no? Finalmente, también en democracia, conforme vamos adquiriendo mayor peso en la toma de decisiones, ¿no? También las reglas se modifican con relación a eso, ¿no? Esto no quiere decir que los partidos dejen de tener peso específico y que suceda esta distancia entre las decisiones, entre los partidos, entre las candidaturas y la ciudadanía que lleva como a cierto descrédito. Bueno, Joel Estrada, por favor. Gracias, maestro. Buenos días a todos. La pregunta, si cambian el sistema de partidos, cambian las reglas o viceversa, pues creo que van de la mano. Y el ejemplo más emblemático es justamente la reforma de 1977, en donde pese a que había un partido hegemónico, cambiaron las reglas y ahí se empieza a gestar lo que dijo el compañero que me antecedió, un sistema gradual de partidos competitivo. Entonces, ahí se cambia la regla y empieza a modificarse. Voy a hablar un poco voy a ejemplificar un poco más con el tribunal. Ya hablaron de lo que ha sido el sistema de fiscalización, del acceso a medios. Lo mismo ocurrió con el sistema de medios de impugnación. 1977 también se convierte como la referencia en la cual se empieza a gestar y empiezan a aparecer los primeros medios de impugnación a que los partidos políticos tienen derecho. Viene 1986 y aparece el tricol. Ya digamos tiene un poquito más de peso y así nos vamos hasta 1996, cuando para mí es el punto de inflexión en sistema de medios de impugnación. Entonces son cambios de reglas a los que los partidos no estaban acostumbrados y se tienen que adecuar, aunque hoy en día todavía vemos cómo tratan de evadir esa cuestión. Respecto al papel que juegan los electores, me vino a la mente un ejemplo que hace Milbrand, una especie de parodia con el circo romano, en donde los gladiadores son los partidos políticos y los electores son los espectadores. Imaginemos una pelea de gladiadores sin electores, que cada quien saque sus conclusiones. Gracias. Gracias. Dice Edgar Pascual que como complementario la presión social también impacta en la configuración del sistema político, electoral y de partidos, sin duda. Alejandra Leiva, por favor. Hola, buenos días. Bueno, mi opinión en cuanto a este tema es que obviamente también tendría que haber algún organismo o el mismo INE que regulara esta parte de obligar un poco a los partidos a que hagan propuestas, no que hagan circo, ¿no? Como decían, pues los electores a veces no confiamos y no sabemos por quién votar, porque en lugar de hacer propuestas, están atacándose, están diciendo chistes, como que si no se tomaran en serio lo que nosotros queremos escuchar, ¿no? También no se vale que hagan propuestas que a lo mejor no se van a poder cumplir, sino ser realistas, decir, ok, yo propongo a lo mejor, no sé, la pavimentación, y sabemos que a lo mejor se lleva 3 años, pero que no te prometan más de lo que es.
Ayer leí un poco el recurso que nos enviaron antes de la lectura que debíamos de hacer, y obviamente me recordé precisamente todo este show que hizo cuando se lanzó el Bronco para presidente de la República, que finalmente decíamos, era show, o sea, ¿en qué cabeza cabía que una de sus propuestas era mochar las manos, ¿no? Y ahí estamos todos, y que sí, que causa risa, que no sé qué, pero entonces es cuando dicen, cada estado o cada país tiene el gobierno que se merece. Eso estamos permitiendo nosotros también como electores, no exigimos, no hay una autoridad que les diga, a ver, esto no es, o sea, haz una propuesta real. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a querer un gobierno, pues serio, que nos cumpla, cuando estamos permitiendo todo esto? Y obviamente al escuchar, se atacan y nos vamos a votar por el menos peor, no por decir, estas propuestas fueron las que a mí me llenaron, porque realmente son muy pocas las propuestas que como partidos hacen. Eso es todo. Muchas gracias. Me dan como la pauta para todo, que muchísimas gracias por las participaciones. Esto desde luego hace que la clase sea mucho más dinámica. Y efectivamente, a ver, creo que ya trazaron ustedes como la parte a la que yo quería llegar. Sin duda las reglas son importantes, ¿no? Se han transformado. Hay a partir de 2014 una ley general de partidos políticos que establece efectivamente cuáles son las formas para convertirse en partido político. Ya existían reglas, ¿no? Pero en la reforma de 2014 con la Ley General de Partidos Políticos, pues ya vemos esta parte de las asambleas para garantizar representación, ¿no? Que los partidos políticos, dado que tienen prerrogativas, también están las prerrogativas establecidas tanto en la Constitución como en la propia Ley General de Partidos Políticos, pero al gozar de esas prerrogativas de financiamiento público, etcétera, pues tienen que cumplir primeramente con ser una organización que representa intereses sociales legítimos. Por eso también hay que presentar una plataforma política que diga cómo se inserta el partido en las reglas democráticas mexicanas. Y bueno, la parte de la fiscalización, que es importantísima, lo comentaron por ahí, ¿no? Ha habido candidatos que no pueden obtener su candidatura, valga la redundancia, por efectos de la legislación. Hubo un partido que intentó serlo y por cuestiones de fiscalización no logró el registro. Entonces esto se vuelve importante en tanto que pues son entidades que van a gozar de financiamiento público. Y una parte con la que me quiero quedar es con la cuestión de la confianza, porque justamente en lo que los partidos tendrían y tienen una obligación con la sociedad es, decíamos, son, por un lado, condición necesaria más no suficiente para la democracia, que garantice por un lado la competencia y por otro la representación. ¿Y qué ha pasado? Que las crisis que vemos de los partidos políticos, la falta de credibilidad de los partidos políticos, justamente viene la cuestión del descrédito, ¿no? Porque se dice no representan a la sociedad y eso es un problema. A partir de los años 90, con la caída del muro de Berlín, y ustedes sabrán, esta dicotomía que más o menos posicionaba ideológicamente al mundo, ¿no? Izquierda y derecha, si queremos simplificar muchas cosas, ¿no? Y entonces había una orientación para decir, nosotros nos oponemos a esto o somos esto, en contrario a esto, ¿no? El sistema capitalista, el sistema socialista, con algunas variantes, ¿no? Porque en los años 70 en Europa hubo estos estados de bienestar en donde, si bien no dejaban de ser capitalistas, ¿no? La teoría keynesiana, pero que había un gasto público fuerte y había bienes públicos, ¿no? Esto va cambiando en los años 80, se transforman los partidos. Con la caída del muro de Berlín, pareciera que pierden como una brújula, un referente, y por ahí hay en la teoría política norteamericana contemporánea, pues la idea de que pues, la ideología ya no importa mucho, ¿no? Lo que importa es que los partidos compitan, que ganen, y gana el que ofrece las mejores cosas, ¿no? Cual si se tratara de un mercado. No es casualidad que lo diga Estados Unidos, ¿no? Que es el sistema capitalista por excelencia. Esto lo digo sin ningún ánimo peyorativo, sino simplemente como descriptivo un poco, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es que la idea que empieza a permear en la academia, en la discusión pública, es que la ideología es intrascendente.
Y como es intrascendente, entonces pues los partidos tendrían que hacer cualquier cosa con tal de ganar. Pero ¿qué sucede? Que también ese sistema político-social, ¿no? Lo que generó y lo que ha generado son élites, ¿no? No solo dentro de los partidos, élites burocráticas, académicas, desde luego políticas, económicas, que son muy visibles y que están ahí todo el tiempo. Y entonces con eso hay una distancia, hay una brecha entre la sociedad y el Estado, digamos, ¿no? Y entonces esa brecha, ¿qué pasa? Pues que se tiene que llenar de alguna manera, porque hay una desconfianza, empieza a surgir una desconfianza por el sistema democrático. Se pensó durante mucho tiempo, y hay quienes todavía lo piensan así, son reglas, por ahí mencionaron a Schumpeter, ¿no? Son reglas para establecer autoridades políticas legítimas y ya. Al ser un sistema de reglas únicamente, quedan de lado varias cosas, entre ellas la representación, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es que se pensó así durante mucho tiempo. La definición de Anthony Downs es la democracia son las reglas del juego y los partidos políticos son jugadores dentro de ese juego. Se deja de lado que no son los únicos, pero bueno, esa es otra cosa que claro que impacta. El chiste es que, decía, surge esta brecha entre la sociedad y el Estado, y esa brecha se va llenando de otra manera. Y esa brecha también se va llenando tanto por estas candidaturas que podemos decir extravagantes, como la compañera Alejandra Leiva lo mencionó, ¿no? Entonces que uno no entiende por qué esa persona es como la candidata, qué méritos tiene. Ninguno, pues es una persona que es muy conocida, no precisamente por sus dotes retóricos o sus dotes políticos, sino por otras razones, y sin embargo, como los partidos no tienen ningún asidero, pues tratan de buscar lo que sea con tal de ganar. Pero esa es una cosa, también surgen otros partidos, no en México necesariamente, pero que tratan de llenar ese hueco, haciendo eco, ¿no? Valga la cacofonía, de los ciertos supuestos valores sociales perdidos, ¿no? Es el caso de los partidos como Vox en España, como la Lega en Italia. Es un poco lo que sucede con Trump, ¿no? Apelan a unas personas, a un cierto grupo electoral que se siente excluido, pero ilegítimamente excluido porque son quienes son depositarios de una tradición perdida, producto de la transformación, de la globalización, de la migración, y entonces ahí tenemos partidos que, aunque pueden estar dentro de las reglas, pues en realidad no representan a la pluralidad. A eso es a lo que quiero llegar. Las sociedades democráticas contemporáneas, me parece, tienen como eje articulador principal la pluralidad. No solo la pluralidad de ideas, ya lo había mencionado, ¿no? En términos liberales, de todo el mundo puede pensar lo que quiera, siempre y cuando eso no sea contrario, digamos, a la convivencia social. Eso está bien. Pero ya también había dicho, hay pluralidad en sentido cultural. No había sido visibilizada. El compañero que comenzó las participaciones habló de partidos indígenas en Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Comunidades, formas culturales de asociación, de identificación sociopolítica que habían estado invisibilizadas, ¿no? Y entonces por el lado, digamos, bueno de las sociedades democráticas, la pluralidad se empieza a ser evidente, ¿no? Se empieza a ser evidente en el sentido de que otros grupos sociales que habían estado marginados adquieren representación y adquieren poder, ¿no? Adquieren importancia en la esfera pública, se aglutinan, se agrupan, tal como sucedió con las clases obreras, digamos, cuando empecé la clase, ¿no? En Inglaterra, y la conciencia de pertenecer a un grupo y de querer participar, porque la democracia también es participación, pero la democracia es pluralidad. Bueno, entonces, ¿qué sucede, no? Que aquí también adquieren importancia los poderes judiciales. Las reglas, ¿no? De fiscalización, las reglas de selección de candidaturas, de campaña, cómo deben de hacerse, cómo un partido llega a ser partido político, ¿no? Esta idea de representar al menos al 0.26% del electorado, artículo 10 de la Ley General de Partidos Políticos, o celebrar 20 asambleas, por lo menos en 32 de las entidades federativas, con un mínimo de asistencia que es certificado por el INE, ¿no? Esas reglas son ciertas, pero por otro lado está el elemento ideología,
si es que tiene o no peso, si es que articula o no. Si no articula, tenemos un problema, porque entonces pareciera que todos los partidos son lo mismo, buscan lo mismo. Desde luego yo no considero que sea así. La pluralidad no es nada más como, bueno, hay un puesto de naranjas y hay muchas naranjas y yo decido cuál es la más suavecita, la que yo más quiero, ¿no? Sino que sí tendría que haber diferencias sustanciales, pero que respetasen para ser democráticos. O sea, ahora que dijimos los partidos son condición necesaria, mas no suficiente para la democracia, el problema al que nos enfrentamos con esta idea de los huecos estos que decía que se abren entre sociedad y partidos y que se van llenando de distintas formas, es que muchas agrupaciones o candidatos que quieren serlo, empiezan a hacer eco, insisto, de un discurso que es no solo antiderechos, antiigualitarios, sino antipluralidad. Y en eso estamos también, ¿no? Y entonces cobra relevancia la participación, la interacción que en ese sentido puedan tener los poderes judiciales, propiamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque es quienes dentro de la contienda política resuelven de conformidad con valores democráticos, ¿no? De manera tal que la democracia es un conjunto de cosas, ¿no? Un conflicto, una arena en donde sucede la disputa electoral, la disputa por definir inclusive qué es la democracia misma, ¿no? Pero esa disputa está regulada, tiene reglas ciertas, pero esas reglas serán ciertas y tendrán que definirse, aplicarse de conformidad con valores democráticos, ¿no? Entonces, en esa conjunción es donde vienen los poderes judiciales. Me voy a referir a un recurso de apelación que lo voy a escribir aquí, que se los recomiendo, no es una lectura obligatoria, pero es una lectura pertinente para lo que charlamos el día de hoy, SUPRAP 21/2021, porque ahí se habla de varias cosas, ¿no? Es la idea de la libre configuración de los partidos políticos. Los partidos pueden, como ya lo habían comentado, decidir sus candidaturas, pero ahora ya no nada más es como de, bueno, yo las defino con base en mis reglas. Hubo una reforma en 2020 con relación a la paridad de género, ¿no? Y ha habido además sentencias, decisiones que se han concretado en candidaturas como en puestos de representación y de gobierno, ¿no? Para lograr esa efectiva paridad de género, pero la sociedad mexicana en esta idea de pluralidad, pues también tiene otros grupos, afrodescendientes, de inmigrantes, ¿no? Con esto se redefine también al Estado, no son los límites territoriales únicamente, ¿no? La población también, porque adquieren en esta sentencia la idea de la diputación migrante, ¿no? Y entonces, más allá de las fronteras mexicanas, representar a las personas que se encuentran en los Estados Unidos, personas desde luego que tienen diferente orientación y preferencias y significación sexual. Entonces, toda esa pluralidad, todo ese abanico, también lo tienen que cubrir los partidos políticos en la selección de sus candidaturas, ¿no? Esto yo creo que de alguna manera les otorga la posibilidad de que haya una mayor legitimidad, de cerrar esa brecha, ¿no? Pero desde luego también vemos, por otro lado, que siguen habiendo una serie de prácticas, una serie de, pues sí, de prácticas tanto al interno de los partidos políticos, en la selección de candidaturas, en su propio actuar ya cuando son gobierno, que pues no ha logrado cerrar la distancia. Con esto quiero decir que los partidos políticos, si bien es cierto que tienen poca credibilidad o han tenido poca credibilidad últimamente, no es nueva tampoco, ¿no? Pero siguen siendo un motor, digamos, de la democracia, ¿no? O sea, no estoy defendiendo a un partido político en particular, ni a los partidos políticos existentes en lo general, sino simplemente como un sistema de organización y de mediación que tiene como objetivo principal ¿no? Que haya una representación de la pluralidad social, que haga evidente que quienes componemos a la sociedad tenemos posiciones diversas que son legítimas y la tarea es mantenerlo en los límites de la legitimidad, respetando este valor fundamental para la democracia contemporánea, que es la pluralidad. Bueno, pues yo les agradezco mucho por su participación, por su asistencia, por su atención. A partir del día lunes
hay un cambio de horario del que ya habrán sido notificados, ¿no? Esperamos que esto les sea a ustedes más benéfico para sus tareas laborales. Sí, sofisticación es sinónimo de complejidad, efectivamente. Lo que pasa es que luego la complejidad, luego me regañan porque me dicen que la complejidad es un concepto de la sociología estadounidense, que no es la traducción más certera, decir complejidad, pero complejidad para efectos de la sociología es que tiene muchos componentes, ¿no? Y que se van haciendo cada vez más esos componentes, y entonces por eso dije sofisticación, pero sí, es un sinónimo, gracias. Bueno, eso, y les decía, espero que les sea más benéfico este cambio de horario. Joel Estrada, por favor. Una pregunta para usted, ¿me la acepta? Sí, claro. Todavía tenemos tiempo. Bueno, voy a ser muy concreto para no... ¿Cómo fortalecen o debilitan la democracia al interior de los partidos políticos las corrientes o grupos que se encuentran y qué efectos tiene en la democracia, por llamarle, competitiva, por llamarle, o entre partidos? Sobre todo porque históricamente hemos visto que incluso las propias corrientes, antes les llamaban facciones, ¿no? Que yo sigo creyendo que son facciones, porque al final de cuentas están en contra de los ideales de sus propios partidos y se rebelan, y eso puede originar incluso hasta una desestabilización en el contexto nacional. Sí, a ver, es todo un tema. Primero porque los partidos, lo dijimos en una primera instancia, no son monolíticos, ¿no? Entonces es normal que dentro de los propios partidos haya pluralidad y divergencia. Eso, hasta ahí todo bien, ¿no? Esa pluralidad y divergencia, ¿no? O sea, es decir, la militancia no es una masa digamos, todos buscan lo mismo a partir de lo mismo, ¿no? Sino que hay posiciones dentro de los partidos, pero quizás haya algunas cuestiones centrales que articulan y que dan sentido. En algún momento las corrientes fueron importantes inclusive para la democratización. Esto que yo hablé de la crisis de 88 fue porque una corriente cuestionaba, digamos, las formas de hacer de un partido y pensaba, más allá de lo que se pueda decir de los actores en particular, que pues desde luego ellos buscaban un pedazo del poder, ¿no? Pero que finalmente significó en buena medida una fractura que a la larga no solo se convirtió en otro partido político, sino que tuvo efectos en la competencia y tuvo efectos en las reglas y tuvo efectos en la configuración, digamos, política nacional. Lo que sucede también es que esas disputas de pronto se vuelven disputas justamente por el poder nada más, ¿no? Sin que necesariamente eso articule una propuesta de mejora. Y nosotros que lo vemos de fuera, ¿no? Pues pierde legitimidad, desde luego, el partido político, porque lo que interpretamos de eso es lo único que quieren es el poder, no les interesa otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que es un arma de dos filos, que las corrientes existan es natural, es normal, que haya disputas internas en los partidos igualmente, ¿no? Por las candidaturas no es cualquier cosa lo que se define, pero cuando lo que vemos o lo que interpretamos respecto de lo que vemos es una lucha intestina por el poder, primero nos sentimos ajenos, o sea, es como de lo que comentaba un compañero, ¿no? Ellos buscan eso y una vez que llegan, en realidad les importa poco la relación con el electorado, y por otro lado, pues vemos que las prácticas a partir de las cuales lo hacen, pues tampoco son como las más legítimas, ¿no? Y creo que en ese sentido es que abona a la poca credibilidad que ya tienen justamente, ¿no? No sé si con eso respondo a la pregunta, compañero. Gracias, doctor. Un ejemplo es sí, tenían un montón de corrientes y ¿qué pasó? Pues que se despedazaron, ¿no? O sea, entre ellos se fueron deshaciendo, efectivamente, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por otra vez su atención, su participación. Les deseo un feliz fin de semana. Gracias. Y otra vez, pues deseo que el horario les sea más cómodo. Esa es la idea. En realidad, yo sé que nunca, así como va a ser más cómodo si me tengo que levantar más temprano, pero para efectos de sus actividades cotidianas, digamos, ¿no? Bueno, gracias, que tengan feliz fin de semana y hasta la próxima. Gracias, doctor. Hasta luego. Buen Gracias día. a todos. Buen día.